Seguimos con la parábola del sembrador y yo le invito a que usted abra su Biblia en Marcos capítulo 4. Esta es la cuarta prédica o el cuarto mensaje sobre la parábola del sembrador. He creído prudente desglosarla en 5 mensajes esta parábola. Nos falta uno y que el Señor bendiga nuestras vidas con su palabra. En semanas anteriores hemos visto la explicación que hace el Señor Jesús sobre los distintos corazones donde cae la semilla de la palabra de Dios. Debemos tener presente que los predicadores, los maestros, lo único que hacemos es exponer la palabra, pero esa palabra cuando cae en alguna tierra, en este caso cae en algún corazón. Y esta parábola del sembrador describe el estado del corazón en la cual cae la palabra de Dios. Y vamos a ver en Marcos capítulo 4, desde el versículo 14. Vamos a recordar un poco la explicación que hace Jesús sobre esta parábola. Leamos el Evangelio de Marcos capítulo 4, versículo 14. Y dice así: el sembrador es el que siembra la palabra. Versículo 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Versículo 16 del capítulo 4 de Marcos. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Versículo 17. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Yo les traje un gráfico que quisiera que usted lo vea. El corazón, donde la palabra cae en este tipo de corazón, junto al camino, en Mateo 13 dice que estas personas que escuchan la palabra de Dios, oyen la palabra pero no la entienden. Eso dice en Mateo 13. En Lucas 8 dice que ellos oyen la palabra. En Marcos 4 dice que oyen la palabra. Ahora, ellos oyen la palabra. Hay una causa. La causa es que Satanás le arrebata o le quita la palabra sembrada en ellos, y cuando Satanás quita la palabra hay un efecto. ¿Con qué objetivo? Cuando Satanás quita la palabra en este grupo de personas es para que no crean y no se salven. Asimismo, hay el corazón pedregoso o el corazón sobre piedras. En Mateo 13 dice que ellos oyen la palabra pero la reciben con alegría, la reciben con gozo. En Lucas 8 reciben con alegría. Ellos también están oyendo la palabra. En Marcos 4, ellos oyen, enseguida la reciben con alegría, causa. Ellos escuchan la palabra, pero sucede algo en sus vidas, que surgen problemas por persecución a causa de la palabra de Dios. Y como tienen una presión tan fuerte por lo que significa ser cristiano, ellos con esa presión no aguantan, y lo que sucede es que el efecto, se apartan de la vida cristiana y ellos creen por algún tiempo. Hasta ahí era lo que hemos visto, y esto nos explica de por qué hay personas que vienen a la iglesia y no pasa nada en sus vidas. Porque quizás al salir de aquí, quizás Satanás les está llevando la palabra y por eso es que nunca se bautizan, nunca tienen un compromiso cristiano. Jesús nos da esta explicación. Así funciona el reino de Dios. Así funciona esto. Los de pedregoso oyen, quizás se bautizan, pero luego cuando tienen una presión fuerte, ojo, que es por causa de la palabra. Yo decía en el mensaje anterior,
La presión es por causa de la palabra, no es porque tú hiciste una mala inversión económica. La presión es fuerte por lo que significa ser cristiano. En el siglo I, la presión era tan fuerte en el siglo I que ahí, cristiano, si te descubrían que eras cristiano, podías morir. Hay mucha gente que no aguantaba esa presión y quizás se retiraba de los caminos de Dios. Surgen problemas por persecución o por causa de la palabra y ellos se apartan del camino. Hasta ahí estamos y nos toca ver el tercer corazón, que es un oyente entre espinos. Oyentes entre espinos. ¿Cuál es la característica de este corazón donde cae la palabra de Dios? Marcos capítulo 4, versículo 18. Léalo, por favor. Marcos capítulo 4, versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Y quiero hacer una pausa. Si te das cuenta, todos escuchan la palabra, ¿sí o no? Todos están escuchando la palabra. Todos. Junto al camino, pedregoso, están escuchando la palabra. Este entre espinos también está escuchando la palabra. Pero vamos a ver qué es lo que sucede con este corazón. Y el versículo 19 nos dice lo que sucede. Versículo 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Estamos bien? Aquí es interesante pasar tiempo en qué es esto de los afanes de este siglo. ¿Qué es los afanes de siglo? Y vamos a pasar tiempo ahí en escudriñar qué es los afanes de este siglo. ¿Qué o cuáles son los afanes de este siglo? Y para llegar a entender eso, bueno, Jesucristo nos deja un pasaje. Mateo capítulo 6, versículo 24. Amén. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las... Yo creo que es muy claro el mensaje. No se puede servir a los dos, ¿sí o no? Jesús está poniendo ese fundamento. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Por eso es que el evangelio de la prosperidad es una herejía tan grande, porque te hace ver que sí puedes servir a Dios y también servir a las riquezas. Ellos te pintan al revés. Sí se puede. Veamos el versículo 25 en adelante. Por tanto, os digo, no afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Es interesante esta enseñanza de Jesús y que muchas veces nos falta fe. Jesús confronta y le dice a sus discípulos: no sean hombres de poca fe. ¿Qué los preocupaba a ellos? A ver, Señor, recuerda que yo soy Mateo, plata, me entraba a diario, pero ahora tú me llamas. ¿A dónde vamos? Te seguimos a todos lados. ¿Y ahora los ingresos? Los otros eran pescadores, salían a pescar, traían sus pescaditos, los comercializaban y tenían su dinerito a diario. Y ahora que te seguimos, hay muchas inquietudes que están pasando por la mente, y es verdad. Y ahora que ya no soy independiente, ahora que ya no tengo la microempresa, y ahora ¿cómo voy a comer? ¿De qué me voy a vestir? ¿Cómo? Si se da cuenta de todo lo que estaba pasando por la mente de sus discípulos. Mateo 6:32, lo voy a leer en esta versión. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas. Pero ustedes tienen a su Padre en el cielo, que saben que necesitan todo esto. Cuando nosotros nos afanamos por las circunstancias de la vida, ¿a quién nos parecemos? ¿A quién nos parecemos? A los incrédulos. Pero definamos qué son los afanes de este siglo. Los afanes de este siglo es preocuparse o llenarse de ansiedad por todo lo básico o necesario para subsistir. ¿Qué lo afanaba a los discípulos? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Y ahora, ¿con qué nos vamos a vestir? Eso lo resumimos en las necesidades básicas del diario vivir. Hoy en día se le conoce como la canasta familiar. Hoy en día no solamente hay una preocupación de algunos por no saber qué comer o qué beber, sino también hoy en día hay una preocupación porque muchos no saben cómo pagar sus deudas. ¿Es así o no? Y muchas de esas deudas hay que ser conscientes si es que nos hemos equivocado entre la diferencia entre el lujo y lo necesario. Hay que hacer una distinción. Ejemplo, usted necesita un reloj para no estar perdido en el tiempo. El Padre Celestial sabe que usted necesita un reloj. Ahora bien, ¿de cuánto precio o valor es el reloj que usted va a comprar? Bueno, usted dirá, necesitamos una televisión para entretenernos un poco. Bueno, no sé si te gusta una televisión de 14 pulgadas con perillitas y que está en un gran descuento, porque nadie lo quiere comprar. ¿Me explico? Pero no. ¿Cuál es la televisión que nos venden? Porque nos han metido en la cabeza que mientras más grande la televisión, más vamos a disfrutar. Más grande la televisión, más grande tu deuda. Podemos caer en afán y preocupación por no saber cómo pagar
los lujos que hemos adquirido. Tenga bien en cuenta entre lo básico y lo necesario para el diario vivir. Tenga muy claro la diferencia entre el lujo y la opulencia. Por eso es que no me cabe a mí en la cabeza cómo un cristiano puede usar un Rolex. No me cabe en la cabeza eso. Un cristiano puede usar un Rolex, o un cristiano puede usar un carro que pasa $100,000. ¿Ustedes saben lo que haríamos con $100,000? Sería muchísimo. Tenga bien en cuenta entre lo básico, lo necesario para el diario vivir. Y ahora que vamos a entrar en tiempos de Navidad, tenga mucho cuidado con endeudarse y empezar el próximo año con ansiedades de no saber cómo pagar las deudas. Acuérdese, todas esas preocupaciones son ¿de quiénes? De los de afuera. Un dicho popular y sabio dice, arrópese hasta donde le da. Si no entiende, vaya hoy día en la noche, coja una sábana y arrópese hasta donde le da la sábana. Si no lo ha entendido. ¿Me explico? Quizás no puede dormir, anda estresado porque ha adquirido deudas innecesarias. Y la pregunta, con toda esa preocupación, ¿cómo no se va a ahogar la palabra de Dios? Porque estás leyendo la palabra, pero al mismo tiempo, ¿cómo pago esto? ¿Y cómo pago el otro? ¿Y cómo pago el otro? Todas estas malas decisiones, que es más probable que la tengamos en el siglo XXI, todas esas malas decisiones hacen también que usted y yo caigamos en afanes de este siglo. Pero recordemos también, eso es en cuanto a ese asunto que se te metiste a deudas de una manera irresponsable, la única manera de salir de eso, decía un predicador una vez, las deudas atan más que los demonios. ¿Y cómo es eso? Que las deudas atan más que los demonios. Él decía, sí, porque tú ves un endemoniado, tú le dices, en el nombre de Jesús serás libre. Y el demonio, por la autoridad de Cristo Jesús, sale libre. Pero ¿cómo le puedo decir en el nombre de Jesús, libérate de las deudas? Eso es pagando, mi hermano. Y quizás esté atado a 24 o 36 meses. Entonces, si nos hemos metido en ese tipo de circunstancias de adquirir deudas innecesarias y que todo eso está agotando, ahoga la palabra de Dios, hermano, arrepiéntase y dígale al Señor, Señor, ayúdeme a ser un mejor administrador. Pero ahora, ¿qué pasa si usted tiene afanes por cómo va a comer hoy en el almuerzo? ¿O qué va a comer hoy en la merienda? ¿Qué va a comer mañana en el desayuno? Esos asuntos, ¿a quién le conciernen? Mateo 6:26, léalo por favor. ¿A quién le concierne ese asunto? Mateo 6:26 dice, miras a las aves del cielo, ellas no siembran ni cosechan, ni tampoco guardan nada en graneros. Sin embargo, su Padre que está en el cielo les da alimento. ¿No valen ustedes muchos más que las palomitas? ¿Sí lo entendió? Bueno, si no lo entendió, a la salida del culto, vaya a la esquina y párese a observar así a las aves y trate de interiorizar lo que eso significa. Yo no sé si usted ha visto palomas muertas de hambre. Yo hasta ahora no he visto palomas muertas de hambre. Algo, ellas aterrizan y están que pican por ahí. Ahora bien, vamos a ver qué nos enseña nuestro pasaje base, Marcos 4:19. Volvamos a nuestro pasaje base. Pero los afanes de este siglo, que ya vimos cuáles son los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas
y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vamos a ver un poquito qué entra en la categoría el engaño de las riquezas. ¿En qué consiste? ¿Y quién nos engaña? ¿Quién usted cree? ¿Quién es el engañador de este siglo? Satanás quiere engañar día a día a las personas y sobre todo a quién, a los creyentes, en el engaño de las riquezas. El engaño consiste en el deseo de ser rico. Hermano, si tú tienes deseo de hacerte rico, o como dice la película, ¿quién quiere ser millonario? O como dice el programa, ¿quién quiere ser millonario? La Biblia te dice que desistas de aquello. No que vayas al programa. ¿Quieres ser rico? La Biblia no te dice, anda al programa porque tú quieres ser millonario. Mira lo que dice Proverbios 23:4. Léalo, por favor. La Biblia no te dice, ¿quieres ser millonario? Cómprate un guachito de lotería ahora que en Navidad, que van a sortear ni sé cuántos millones. Si ves a un hermanito que está comprando guachito de lotería, dile, no pienses como los del mundo. Y es la típica, ¿no? Es que si yo me ganara la lotería, yo a la iglesia le daría esto. Ni usted mismo se cree eso, hermano. Proverbios 23:4. ¿Lo tenemos? No te afanes. ¿Cuál es la instrucción? Sé prudente y desiste. Si tú viniste a Cristo y no eres rico económicamente, por favor, desiste de esa idea. ¿Sí estamos claros? Si tú vienes a Cristo y no eres rico económicamente, desiste de toda idea de querer ser millonario. Este es uno de los mayores ataques del Evangelio de la Prosperidad, donde motivan a sus miembros a que tienen que ser prósperos, ricos, así como son hijos de un rey rico. Ese rey rico nos dice a nosotros, si quieres ser millonario, desiste. Eso es lo que dice ese rey. Desistir es desistir, ¿verdad? Cuando tú dices, ese negocio no te conviene, desiste. ¿Qué significa desistir? No va más. Esa relación no funciona, desiste. Quiere decir, no va más. ¿Qué hay que hacer con un deseo así? La aplicación es práctica, desistir. Desistir es abandonar, abstenerse o cesar. Eso quiere decir desistir. Mateo 6:19, por favor. ¿Lo tenemos? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Le voy a leer en esta versión, présteme atención, por favor. No guarden tesoros para ustedes aquí en la tierra. O sea, no seas como Atahualpa, que acumula riquezas y la dejó escondida. No. No guardes tesoro para ti o para ustedes aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido los dañarán y donde los ladrones entran a robárselo. Claro, ahorita hay bancos. ¿Cómo va a suceder esto literalmente? Pues si ahora te dicen, ¿qué te está diciendo?
La publicidad te dice, los bancos no quiebran, vente acá y pon tu dinero aquí. Mateo 6:20. Más bien, guarden tesoros para ustedes en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido los dañarán, donde los ladrones no pueden entrar a robárselos, pues donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Cuál es la diferencia de no robar con no hacer tesoros en la tierra? ¿Cuál diferencia hay entre el uno y el otro? No robar y el otro es no hacer tesoros en la tierra. ¿Cuál es la diferencia? Ambos llevan un no, ¿sí o no? Llevan no. Desiste. Eso es lo que te está diciendo. No, no hagas tesoros en la tierra. La Biblia constantemente nos llama a que nos contentemos con lo que tenemos. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8. 1 Timoteo 6, 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hago una pregunta. ¿Tú crees que el sistema de marketing y ventas de este mundo va a respetar este versículo? ¿Ah? No lo va a respetar, mi hermano. Porque ellos te hacen ver que necesitas cada vez más. Y las mujeres de alguna u otra manera como que han caído en la trampa. Abren el ropero y dicen ¿qué cosa? No tengo ropa. ¿Y qué es eso, mi amor? ¿Qué? ¿Se te la llevaron? ¿Qué es lo que veo? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Y eso le digo a mi esposa, no tengo ropa. Yo soy el primero que le digo a mi esposa, no tengo ropa. ¿Y qué es lo que tienes ahí? Es que ya está viejita. Mi esposa me hace aterrizar a veces en estos pasajes. Y Dios es bueno, como que escucha la oración y siempre me manda a alguien que me regale ropa. ¿Cómo puedo negar eso? Venga para acá. 1 Timoteo 6, 9. Porque los que quieren enriquecerse, ¿sí ve el deseo? Hay un deseo de un grupo de creyentes, porque esta carta es de Pablo a Timoteo. Enséñale eso a la iglesia. Quiere decir que aquí, en esta aula, que estamos aquí grande, quiere decir que quizás alguien tiene un deseo de enriquecerse. Y no saben que ese deseo van a caer en tentación, como dice aquí, 1 Timoteo 6, 9. Van a caer en tentación y van a caer en un lazo. Y luego de ese deseo que empezó con un deseo de enriquecerse, caes en tentación, te vas a ver atrapado en un lazo y luego vas a pasar a otra instancia. ¿Cuál es? Y luego te vas a ver involucrado en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. El otro día estaba viendo un documental con mi esposa de cómo la codicia en el ser humano puede llevarlo a hacer asesinatos. Un empleado fue liquidado, le dieron una buena liquidación, él tenía un problema de aparentar una vida que no le corresponde. Él cogió esa liquidación y comenzó a vivir una vida de sueños, comenzó a aparentar lo que no era, comenzó a irse a alquilar una casa grande, comenzó a comprar esto y el otro, hasta que se le acabó la plata. Se le acabó el dinero y terminó con la esposa en un cuartito subterráneo en la casa de los padres de la chica. Y ellos decían en el documental, en la actuación, ¿y ahora qué hacemos? Qué vergüenza de estar aquí en este cuartito chiquito.
y comienzan a maquinar y se le ocurre a él una grandiosa idea. Y la grandiosa idea era de secuestrar a su ex jefe. Y lo hicieron. Y como ellos no eran expertos en secuestro, no calcularon bien, lo metieron al jefe en una urna y cuando ya lo fueron a ver, se asfixió. Y como no eran expertos y con el problema ahí los dos, ¿qué hacemos? Lo van a enterrar en un bosque. Los que quieren enriquecerse caen en codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. No le dieron cadena perpetua, pero creo que le dieron más de 80 años de prisión. ¿Eso significa qué? Él tenía 40 y pico más 80. Y a la esposa, por decir la verdad, le redujeron, pero también saldrá anciana de la cárcel. Pero eso es el mundo, hermanos. Pero aterricemos acá. Está diciendo que los creyentes nos podemos ver envueltos en estas circunstancias. Versículo 10 del capítulo 6 de 1 de Timoteo. Porque la raíz de todos los males es el amor. O sea que un creyente, aparte de amar a su esposa, también puede amar ¿a quién? Y quizás ame más al dinero que a la esposa. Yo veo el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, ¿cuál fue el resultado, mis hermanos? Y ahora tú entiendes por qué. Tú entiendes por qué hermanos que estaban en los caminos del Señor comenzaron a prosperar. No supieron cómo manejar la prosperidad. ¿Y qué pasó? No supieron manejar la prosperidad que Dios los estaba bendiciendo. No supieron. ¿Y qué pasó? ¿Y dónde estás? ¿Dónde está el hermano? Apartado en la fe. Se extraviaron de la fe. Y fueron traspasados de muchos. La Biblia dice, ¿de qué sirve ganar todo el mundo si al final pierdes tu alma? ¿Verdad que es un engaño de Satanás? Versículo 11. Si Pablo estuviera predicando este pasaje y tú fueras Timoteo, ¿qué te tocaría hacer? Si Pablo predicaría este pasaje en esta iglesia y ustedes serían Timoteo, creo que en el versículo 11 dice claramente lo que hay que hacer. Mas tú, oh hombre de Dios, ¿qué cosa? Huye de estas cosas y sigue, ¿qué cosa? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia. Pero ahí no hay dinero, pues, ¿o no? O sea que cambio el dinero. ¿Por qué? ¿Por qué cambio el dinero? ¿Por qué cosa? ¿Por ser más justo? ¿Más piadoso? ¿Para tener más fe? ¿Más qué cosa? Amor, paciencia, mansedumbre. Sí, ahí está la verdadera riqueza del Señor. Los frutos del Espíritu. Pero la pregunta vuelvo a hacer, con un sistema de marketing y ventas explosivo como le han puesto hoy en día, ¿va a dejar que los creyentes que son buenos pagadores, va a dejar que ellos se metan en la justicia, en la piedad, en la fe, en el amor, en la paciencia? No, mi hermano, nosotros somos más vivos, o a menos que seamos de su bando. Ahora bien, ¿qué pasa en el otro bando? Si Dios te llama y eres rico, ¿qué vas a hacer? Creo que en esta iglesia no tenemos un perfil de eso. Pero ¿qué pasa si el Señor llama a alguien que ya es rico? ¿Qué va a hacer? Bendita sea la palabra que también nos dice que qué tiene que hacer esa persona. El chiro, ¿ya qué dice? Olvídate de querer ser millonario.
Te tocó, te tocó. Pero en cambio, al que se le dio riquezas y viene a Cristo, por ejemplo, un Álvaro Noboa, viene a Cristo, él ya tiene riqueza. ¿Y ahora? Bueno, también hay un mandato para ti. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. 1 Timoteo 6, 17. A los ricos de este mundo, ¿nos está hablando a nosotros? No, no está hablando de ricos espirituales, está hablando de quién, de los ricos que tienen plata. O sea, no entramos ahí en esa categoría. ¿Ah? A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios que nos provee de todo en abundancia para que los disfrutemos. Y sabe que, si te das cuenta, haciendo una pausa, la Biblia nos manda que nos contentemos con lo que tenemos. Y no sé si a ti a veces, si tienes el gozo del Señor, no sé si a ti te sabe tan rico un arroz calientito con un huevo frito y con un quesito ahí batido y con una agua aromática. Hermano, si tienes esa situación, disfrútala porque eso viene del Señor. Cómetela con ganas, dile gracias al Señor. Así mismo, si te vas a un todo incluido, gracias papito por este privilegio. Pero no estés soñando todos los días un todo incluido, porque eso se lo dan los ricos solamente. ¿Me explico? No tenemos que meternos en eso. Cuando Dios te da la oportunidad, gózalo. Pero si tú quieres todos los días ese mismo sueño, desiste, hermano. Eso los ricos tienen esa facilidad de poder hacerlo. Versículo 18. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, dispuestos a compartir con lo que tienen. Ay, Dios mío, ese rico que venga acá ya sabe lo que tiene que hacer. Compartir. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida eterna. Hebreos 13:5, por favor. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres, ¿qué frase usa? Sin. En los que tienen la NBI dice, manténganse libres del amor al dinero. Contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé. ¿Verdaderamente creemos esa frase, mis hermanos? De que no nos va a desamparar ni nos va a dejar. ¿La creemos, mi hermano? De manera que podemos, si la creemos, hagamos el versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que el hombre pueda hacer. Uno de los clientes que yo tengo me cortó y yo le digo, bueno, dígame una cosa, ¿qué malo hice para que me corte el contrato? ¿En algo fallé? No, dice, es que la crisis en el país y yo quiero tratar de ahorrar en esta crisis que se puede venir. Le digo, bueno, muy bien. Hermanos, todos los años dicen que va a haber crisis, ¿o no? Y la palabra que usan es recesión. El próximo año, recesión. Desde que tengo uso de razón, escucho que todos los años hay recesión. Y si hay recesión, ¿y qué? El Señor ha dicho que Él es nuestro ayudador, que no debemos temer, porque Él ha dicho que no nos va a desamparar ni
nos va a dejar. Que se preocupen los de afuera de su recesión. Pero acá adentro, ¿y qué? ¿Tengo un Dios que es el dueño de todo? O sea, si te das cuenta, eso es tener poca fe cuando actuamos como quienes, como los que están afuera. Actuamos y pensamos como los que están afuera. Hermano, todos los años dicen que hay recesión. Ahora, ¿alguien en este auditorio me puede decir qué es la avaricia? Acá dice una enfermedad del alma. El querer tener más. Bueno. Tener y no compartir. Bueno, en un diccionario dice lo siguiente. Avaricia. Una falta de voluntad a desprenderse de dinero. A menudo asociado con la acumulación de dinero o posesiones. O sea, es la persona que acumula, y cuando tiene la oportunidad de desprenderse, no tengo. Si bien es cierto, la Escritura censura el despilfarro de dinero, la Biblia también dice que debemos ser buenos administradores, pero también exhorta a la acumulación de dinero o posesiones con potencial idólatra. ¿Usted quiere saber si somos avaros? Bueno, evalúese. ¿Le gusta tener? Y cuando ve la necesidad, no hay. Y hablaba en mi clase que 1 Corintios 5 dice que no debemos comer con aquellos hermanos que sean avaros. Pero la pregunta es, ¿cómo yo sé si tú eres avaro? Porque dice, no te juntes con fornicarios, hermanos cristianos fornicarios, no te juntes con ellos, pero también con los avaros. Y la pregunta es, ¿cómo reconozco un avaro? Y yo decía, quizás lo reconocemos, pero nos hacemos el loco. ¿Por qué? Porque tú estás viendo que prospera, y cuando pides por una contribución, no tengo. O prospera. ¿Y cuándo sirve al Señor? No tiene tiempo. ¿Por qué no tiene tiempo? Porque está concentrado en sus riquezas. ¿Y qué dice la Biblia? Anda, exhórtalo. Que no ponga sus miradas en las riquezas, porque en cualquier momento se le viene abajo. Es interesante escudriñar nuestro corazón entre la avaricia, muy interesante. ¿Qué dice el Señor a través de 1 Timoteo? Mas tú, hombre de Dios, huye. Cuando usted escucha la palabra huye, ¿qué se le viene a la cabeza? ¿Alguna vez alguien me puede decir de qué ha huido? Yo sí me acuerdo una vez pateé mal un balón, se quedó encima del techo y la vía la regla, el que la manda tiene que ir. Y bueno, subí, me caí, hermano, huye. Yo huí. Nunca se enteraron quién fue que dañó el techo. O sea, huye es. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye de la avaricia. Huye de querer enriquecerte. Huye de toda codicia necia, dañosa. Huye de todo eso. Huye porque te va a apartar de los caminos del Señor. Ahora sí, Marcos capítulo 4, versículo 19. También nos dice codicias de otras cosas. ¿Qué puede entrar en codicias de otras cosas? Hay unos hermanos que quieren tener un carro, y bueno, no es malo tener un carro, ¿no? Pero cada carro que ven le están poniendo mano. Este va a ser mío. De ahí va el otro, este va a ser mío. Hermanos, ¿cómo se llama eso? Hay que ponerle por fe, pues, ¿no? Hay que poner el marco teológico, ¿no? Por fe va a ser mío. Hermanos,
Ser realista, pues, por tu condición económica. ¿Podrás tener un carro así? No, es que para Dios no hay nada imposible. Hermano, ha habido gente que ha adquirido carros y no saben cómo pagarlo después. ¿Me explico? O sea, Dios nos ha dado la razón, el entendimiento para hacer cuentas. Si no sabes matemática, tu esposa debe saber matemática y ella puede tirar cálculos si te da el presupuesto o no. ¿Me explico? Entonces, tengamos cuidado con las codicias de otras cosas. Y yo no sé quién se acuerda de un evento, de quién, lo que en algún momento vino en el Chavo, que el Chavo estaba jugando con algo sencillito. Salía Kiko y ¿qué hacía? A sacar pica. Entonces, evaluemos nuestro corazón si en el fondo hay codicia. Evaluemos nuestro corazón si hay codicia, si hay avaricia, si que estamos poniendo nuestra confianza en el dinero, hermanos. Evaluemos nuestro corazón de todas estas cosas, porque el mandato es huye. Ahora sí, el corazón de los espinos, Mateo 13 dice que escucha la palabra. Lucas 8 dice que escucha, pero con el correr del tiempo, Marcos 4, oyen la palabra, causa, preocupaciones de la vida, engaño de las riquezas, placeres de la vida, muchos otros malos deseos. ¿Cuál es el efecto? Ahogan ¿a quién? Ahogan a la palabra de Dios y no llega a dar fruto, no madura. En otro pasaje dice, entran a ahogar la palabra de Dios. Hermano, tenemos que hacer un análisis de conciencia. Si cada vez que la palabra es predicada, ¿dónde está cayendo la palabra? ¿Está cayendo junto al camino? ¿Está cayendo en pedregoso? ¿O está cayendo entre espinos? Hermanos, en algún lugar está cayendo la palabra que se predica aquí. Y tú tienes que enfrentarte con esta realidad. Porque el próximo mensaje es que Dios quiere que todos demos frutos. Eso es una iglesia que al Señor le gusta. Cuando todos dan fruto. Y eso vamos a ver en el próximo mensaje. ¿En qué terreno tiene que caer la palabra de Dios para que toda la iglesia esté dando frutos? Entonces, por eso es que vemos una iglesia así. Porque unos están junto al camino, otros están pedregosos, otros están afanados en hacer dinero. Todos deberíamos estar enfocados en el reino de Dios y su justicia. Amén.